Muy bien, sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a la clase del plano inclinado. Vamos a verlo desde el punto de vista de lo que son las máquinas simples, especialmente el proceso de la ventaja mecánica ideal y la ventaja mecánica real. Para ello vamos a entrar en parte de lo que es una definición. Hablamos del plano inclinado cuando hablamos de pendientes, las cuales tienen una longitud y también tienen lo que es una altura. Dice que las pendientes o los planos inclinados son superficies diagonales sobre las cuales los objetos pueden estar en reposo, pueden deslizarse, pueden también rodar tanto hacia arriba como hacia abajo. Creo que es bastante común en la vida cotidiana que nosotros nos encontremos con ese tipo de objetos que nos facilitan mucho lo que es la vida, especialmente en el sentido de llevar lo que son cargas, rodar cargas. Los procesos más eficientes son aquellos en los cuales pues, los procesos utilizan rodos o utilizan llantas, más no aquellos en donde hay un tipo de deslizamiento porque, pues, la fricción, pues, de alguna manera provoca, pues, una ineficiencia de todo ese proceso. De hecho, vamos a ver algunos ejemplos donde vamos a abordar este tipo de temáticas para que podamos ver cuál es esa diferencia y ver cuál es ese contraste en el proceso de la fricción. De hecho, aquí dice que debido a la fricción, la ventaja mecánica real del plano inclinado, por lo general, es mucho menor a la ventaja mecánica ideal. Caso contrario, tal vez que pasaba en algunas máquinas simples que se han abordado anteriormente, como lo que es la palanca, o como lo que son las poleas, e inclusive los engranajes, donde hay muy poca pérdida por cuestiones de fricción. En el caso del plano inclinado, sí existe, digamos, una cierta ineficiencia. Entonces, pues vamos a verlo por acá. Importantísimo tener a la mano también lo que son las fórmulas correspondientes. Para ello, les voy a proporcionar lo que son al menos 2 fórmulas, que sería la de la mecánica real y también lo que es la de la mecánica ideal. Recordemos que primero sacamos la mecánica ideal, que en este caso lo he definido de esta manera, lo que es la hipotenusa dividido lo que es la altura. Algunos, pues, no le llaman hipotenusa para el plano inclinado, sino que le llaman pendiente o le llaman largo a lo que es esta parte. Como quiera llamarle a esta parte, ¿verdad? Pero que a la larga es la hipotenusa. Dividido lo que es la altura, igual acá está h porque recuerden que a veces en matemáticas se utiliza la letra h para referirse a la altura, pero podemos utilizar la letra a. La cuestión es que podamos entender la fórmula de alguna manera. Esta es la mecánica ideal, es decir, lo que debería de ser. Sin embargo, también tenemos la ventaja mecánica real que para esta pues va a cambiar un poquito en relación a otras que hemos estado trabajando. Para esta vamos a definirla como el peso dividido la fuerza de entrada. A la larga lo que nosotros tenemos aquí es la fuerza de salida dividido la fuerza de entrada. Recordemos que el peso representa la carga, es decir, aquello que nosotros debemos de movilizar es aquello que se debe de mover y por lo tanto corresponde a la fuerza de carga o la fuerza de salida, que a la larga es lo mismo que hemos estado trabajando. Vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. En este caso nos plantea lo siguiente. Se requiere a mover una carga de 300 newton a lo largo de un plano inclinado que tiene una altura de 150 centímetros y una longitud de pendiente de 6 metros. Pregunta, ¿cuál es la ventaja mecánica real si se sabe que la eficiencia es del 80%? ¿Y cuál es la fuerza de entrada necesaria? Claramente que para poder determinar lo que es la ventaja mecánica real necesitamos la ventaja mecánica ideal. Entonces vamos a tenerlo que hallar primeramente, ¿verdad? Entonces vamos a extraer lo que son nuestros datos respectivamente. Aquí ya tenemos, por ejemplo, lo que es la carga, que es de 300 newton. Esto ya representa de por sí lo que es el peso. Recuerden que el peso y la masa no son no son iguales, son cosas totalmente diferentes. Y por lo tanto, pues
este es un peso que se representa con newtons. También otra recomendación acá es de que nosotros no mezclemos los diferentes sistemas ni las diferentes medidas. Nosotros tenemos que trabajar de forma estandarizada, es decir, si yo trabajo todo en metros, tengo que trabajarlo en metros. O si lo trabajo todo en centímetros, tengo que trabajarlo en centímetros. No puedo combinar que metros con pulgadas, con pies, no, se tiene que trabajar un mismo sistema, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues vamos a trabajar la unidad de medida que va a ser los metros. Entonces, vamos a colocar nuestros datos. El peso, que se representa con la letra W, es de 300 newtons, que también equivale a una fuerza. Lo que es la parte de lo que es la hipotenusa, que es de 6 metros, porque es la longitud que nos está dando de la rampa. La altura, o sea, que tiene esta rampa es de 1.5 metros, ya convertido a metros, que eran 150 centímetros. Tenemos que hallar la ventaja mecánica ideal, la mecánica real, y la eficiencia que nos están dando por ahí es del 80%. Entonces, vamos a ver aquí ya el planteamiento correspondiente. También nos están pidiendo aquí lo que es la fuerza de entrada, que es algo que tenemos que determinar. Entonces, vamos a determinar primero lo que es la ventaja mecánica ideal, que es igual a la hipotenusa partido la altura. Entonces, creo que aquí se logra ver bastante bien, que va a ser 6 dividido dentro de 1.5. Hacemos la división correspondiente y nos va a quedar en este caso lo que es 4. Eliminamos metro en la parte de arriba, metro en la parte de abajo. Y ahora, pues ya que tenemos esto, vamos a poder sacar la mecánica real. Utilizamos lo que es la fórmula correspondiente precisamente de la eficiencia, que nos dice mecánica real es dividido a la mecánica ideal. Sustituimos los datos que conocemos, que en este caso es la eficiencia, recordando que también no lo vamos a ingresar como 80%, sino que lo vamos a ingresar como 0.8, ya que recuerden que los porcentajes no los ingresamos a la fórmula como tal. 0.8 o 80, que es el 80%. La mecánica real, que en este caso no la conocemos, es la incógnita. Y la mecánica ideal que hemos descubierto que es de 4. Recordemos que este que está dividiendo lo podemos trasladar al otro lado a multiplicar y nos quedaría 0.80 por 4 es igual a la mecánica real. Hacemos la multiplicación correspondiente, nos quedaría 3.2 y esto corresponde entonces a la ventaja mecánica real. Vamos a colocarlo acá en nuestros datos entonces y vamos a pasar al siguiente proceso. ¿Qué me hace falta? Me hace falta determinar la fuerza de entrada. Ah, ok. Pero vamos a recordar entonces qué nos decía la mecánica real. La mecánica real me decía entonces que es el peso, es decir, la fuerza de salida, dividido la fuerza de entrada. Entonces simplemente es de sustituir los datos y poder determinar estos valores. Conocemos la mecánica real, que en este caso sabemos que es de 3.2. El peso también lo conocemos, que es este que se representa con W, que es de 300 newtons. Y la fuerza de entrada no la conozco. Entonces lo voy a dejar como una variable. Este valor que está dividiendo lo puedo trasladar a multiplicar y me quedaría entonces de esta manera. Recordemos que como esto está multiplicando el 3.2, lo puedo pasar ahora a dividir. Estos pasos también lo pueden omitir ustedes, ¿verdad? No es necesario hacer cada paso, pero yo lo hago siempre para que ustedes vayan viendo paso a paso. Hacemos entonces la división correspondiente. 300 dividido 3.2 y nos quedaría como respuesta 93.75. ¿Qué magnitud tenemos por aquí o qué unidad de medida? Tenemos newtons, entonces le colocamos los newtons. Es decir, que la fuerza de entrada requerida para esta máquina en específico, para esta rampa, es de 93.75 newtons. Es la fuerza con la que se debe de empujar para ejercer lo que es ese movimiento y levantar esa caja. Vamos a ver un segundo ejemplo. Este es un poquito más largo, el cual nos dice, una caja de 20 kilogramos es llevada desde el piso hasta una plataforma de carga
a través de una rampa de 8 metros de longitud y 2.5 de altura. Supongamos que el coeficiente de fricción, esto es coeficiente de fricción, es igual a 0.30. Aquí ya me están dando un elemento adicional que se llama fricción. Me están pidiendo cuál es la ventaja mecánica ideal y cuál es la ventaja mecánica real. Y también me piden la eficiencia del sistema. Entonces, vamos a ver, primero que nada, algunos elementos creo que importantísimos que se deben de considerar para este proceso. Vamos a extraer los datos de una vez. Muy importante que tengamos esa capacidad de observar un caso y verificar qué es lo que tengo y qué es lo que me hace falta. Entonces, vamos por acá a colocar los datos. La masa, que es de 20 kilogramos. Aquí lo que me están dando también es la hipotenusa o la longitud de esa rampa, que era de 8 metros. Lo que es la altura, 2.5 metros. Y este dato, que es el coeficiente de fricción cinética, que sería de 0.30. Eso es lo que me están dando. Bah. Bueno, y ahora entonces algunos dirán, bueno, ¿ahora qué vamos a realizar? Bueno, yo considero que se deben de tomar algunas cuestiones cuando nosotros tenemos el plano inclinado. Primero que nada, tenemos que hablar de las fuerzas que intervienen en este proceso para poderlo entender mucho mejor. Y estamos hablando de una persona que va a empujar una carga que tiene, digamos, cierto rozamiento. En el caso anterior, se me olvidó mencionarle que nosotros no tenemos ese coeficiente de fricción, porque es muy probable que esa carga pues vaya rodando. Entonces, la fricción es mínima o nula en ese sentido. Pero no es el caso siempre. Regularmente siempre hay fricción. Y de hecho aquí, pues no es lo mismo empujar una caja que sí va a generarme bastante fricción, o sea, va a estar en contacto con el suelo y por lo tanto, pues va a haber cierta fuerza contraria que me va a estar afectando. Entonces, nosotros vamos a ejercer una fuerza que en este caso le vamos a llamar lo que es una fuerza de empuje. Lo vamos a denotar con la letra P. Esta fuerza de empuje, hay una fuerza que la contrarresta que se llama fricción. La fuerza de fricción está también determinada por un coeficiente de fricción, que es este, ¿verdad? Con la letra mu, esta es la letra mu. Esa letra mu nos denota en la cuestión de física este contacto que tiene la caja con el suelo y cuál es ese rozamiento, esa porosidad del suelo que impide muchas veces que el objeto siga pues su camino de forma libre o un poco más sencillo. Además de estas dos fuerzas que están muchas veces también en equilibrio con la fuerza de la persona, también vamos a encontrar otras fuerzas que están interviniendo. Y pues una de ellas creo que es bastante obvio, es lo que sería el peso. El peso, saben ustedes que es una fuerza, es digamos la relación que tenemos nosotros entre masa y aceleración gravitacional, que se representa con la letra W. Ahí tenemos esa relación. Y también nótese que he trazado un plano cartesiano para poder identificar lo que son estas fuerzas. El plano inclinado, el plano cartesiano que tenemos por acá, esta crucecita, no está como quien dice recto, sino que está como un poquito inclinado. Y es porque para poder trabajar el plano inclinado, nosotros lo que hacemos para este diagrama de cuerpo libre, es darle como un poquito de giro para que coincida lo que son em, paralelamente el plano con la fuerza de fricción y lo que es la fuerza de empuje. Y que perpendicularmente pueda coincidir con lo que sería la fuerza normal. La fuerza normal, para los que no se recuerdan, es, digamos, la capacidad, la cualidad que pueden tener algunos objetos em, en relación a lo contrario que sería el peso. ¿Sí? Es, digamos, aquella fuerza que permita que los objetos no se hundan, que la aceleración gravitacional no jale y permanezca completamente pegados al suelo los objetos, sino que nos podamos mover también de forma libre.
Entonces, ahí tenemos lo que es la fuerza normal y que es contraria, de hecho, a esta otra. Algo importante también dentro de este proceso es que podamos diferenciar lo que es el peso. Ustedes saben que aquí el peso está repartido entre dos ejes y por lo tanto, por aquí lo vamos a colocar, lo que es el peso que se da para el eje Y y el peso que se da para el eje X. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros este peso que tenemos se reparte en dos segmentos. Por lo tanto, vamos a tener que descomponer estos dos elementos. No los podemos dejar de esa manera. Tenemos que descomponerlos. Entonces, muy importante tener en cuenta eso. Entonces, a la ley creo que nos va a hacer falta un dato, además de que los que ya tenemos acá, podemos ya poder determinar un dato que es el dato del peso. Saben que es masa por gravedad, entonces la masa que es de 20 kilogramos, la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo. Nótese que algunos lo colocan negativo, algunos positivo. Lo importante es que podamos entender qué es lo que estoy haciendo. En este caso, el 9.8 lo pueden poner negativo, por supuesto que sí, y la respuesta pues dejarla negativa, porque recuerden que es una fuerza que va dirigiéndose hacia abajo. Entonces, como vector, ¿verdad? Le ponemos dirección. 20 por 9.8 me da 996. Nos queda kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, lo cual, pues, al multiplicarlo me da newtons. Eso quiere decir que el peso de esto es de 196 newtons. Vamos a colocar más o menos por acá. Y recordando también de que este peso representa una fuerza. Muy bien. Ahora, yo les voy a dar un plan de resolución. Creo que es un poquito didáctico también el cómo ir comparando estos elementos. Y vamos a determinar un pequeño plan para que vean ustedes qué secuencia vamos a llevar para poder resolver este caso. Entonces, yo le he partido en varios pasos. El primero es determinar la fuerza de entrada. Creo que este es uno de los problemas más grandes que podemos encontrar en este planteamiento porque no sabemos cómo ingresar esta parte. Tenemos que trabajar un poquito de vectores, un poquito de equilibrio para poderlo determinar. Algunos por ahí dirán, pues ya se me olvidó un poco, pues vamos a ver las fórmulas básicas para que usted lo pueda resolver. Entonces, vamos a determinar la fuerza de entrada. ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues primero que nada, vamos a determinar el ángulo de inclinación. Nosotros no tenemos el ángulo de inclinación, entonces vamos a tener que determinarlo y vamos a utilizar para eso una de las razones trigonométricas, específicamente la razón de seno. Cateto opuesto dividido la hipotenusa. Tenemos posteriormente la descomposición de la componente en X, y les había dicho que ese peso hay que descomponerlo. Entonces vamos a utilizar los elementos de descomposición que es la fuerza por el coseno del ángulo, no solamente para X, sino también para Y. La fórmula en este caso, pues lo único que cambia es que en vez de ser coseno, va a ser el seno del ángulo. Si ustedes se dan cuenta, para eso necesitamos el ángulo. O sea, no podemos trabajar estas dos fórmulas si no tenemos ángulo. Entonces, por eso es importante seguir esta secuencia. Posteriormente, ya que tenemos la descomposición, vamos a hallar la fuerza normal. La fuerza normal, pues se define que es igual al peso en Y, o sea que el resultado que vamos a obtener en Y va a ser necesario introducirlo a la fuerza normal. Por eso es necesario hacer primero la descomposición en Y. Posteriormente vamos a hallar la fuerza de fricción, perdón aquí, es fuerza de fricción, y para ello vamos a utilizar lo que es la fuerza normal. En este caso, por eso tenemos antes de hacer esto, la fuerza normal. Y tenemos, para terminar este primer inciso, determinar la fuerza de empuje. ¿Sí? Esa fuerza de empuje, pues es nada más ni nada menos que la sumatoria de lo que es la componente en X, es decir, el resultado del segundo paso que tenemos por aquí, más la fuerza de fricción. Y tenemos entonces que sumar prácticamente eso. Y, por supuesto, ya que tenemos la fuerza de empuje, que va a ser igual a lo que es la fuerza de entrada, ¿sí? Esta fuerza de empuje va a ser la fuerza de entrada. Ya que tenemos ese dato,
Vamos a hallar la ventaja mecánica ideal con las fórmulas correspondientes que ya hemos visto. Hipotenusa partido altura, después la ventaja mecánica real. Por supuesto que vamos a utilizar la fórmula de peso dividido lo que es la fuerza de entrada y determinar la eficiencia del sistema con la fórmula de la eficiencia. Entonces, esto, si llegamos a esta secuencia, creo que no va a haber tanto problema. Vamos con la resolución. Entonces, vamos a hacer el primer paso que habíamos mencionado y es determinar el ángulo de inclinación. ¿Va? Ustedes saben que aquí tengo ya lo que es mi plano inclinado, tengo lo que es de hipotenusa o de longitud 8 y tenemos de altura lo que es 2.5. Aplicamos lo que es la fórmula que les había mencionado, la relación trigonométrica. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Hacemos la resolución. 2.5, recuerden que el ángulo aquí, el ángulo es este, el que vamos a determinar, es este. Cateto opuesto es el que está en contrario, 2.5 dividido 8. Y pues nos va a dar como resultado 0.3125. Ahora, recuerden que lo que necesitamos hacer es hallar el ángulo. Entonces, voy a quitar esto, lo que es seno, y lo voy a pasar con su operación contraria, que en este caso sería el arcoseno. Y vamos a meter lo que es el arcoseno, ¿verdad? Lo pueden ingresar a la calculadora ingresando Shift, seno, y les va a salir esto, seno a la -1, y 0.3125. Le damos igual y automáticamente nos va a salir 18.21 grados ya aproximados. Este es el ángulo que vamos a estar utilizando. Ya lo he colocado de este lado para que podamos continuar con nuestro siguiente paso, que es la descomposición. La descomposición, pues básicamente es agarrar lo que es este peso y descomponerlo en sus dos elementos o en los dos ejes que ya tenemos acá. Una parte para Y y una parte para X. Como quien dice, un pedacito para cada lado. Entonces, vamos a determinarlo a través de lo que es las fórmulas correspondientes que hemos ya pues colocado. La fuerza por el coseno del ángulo y para la fuerza en Y es la fuerza por el seno del ángulo. Algunos pueden poner WX, es válido, y WY también, porque no usan F, sino usan en vez de F, usan la W, que es a la larga, estamos hablando de lo mismo. Entonces vamos a determinar. Esta F, recuerden que es lo del peso, que serían 196, en este caso sería 196 newtons por el coseno. Ya tenemos el ángulo que es 18.21. Realizamos la operación y nos quedan 186.18 newton. Vamos con este que es exactamente lo mismo. Lo que va a cambiar es de que en vez de coseno es seno. Y nos va a quedar un resultado de 61.25 newton. Voy a trasladar estos datos a esta posición para que pues, nos vayan quedando de esta manera. Vamos a la siguiente parte. Ya que hicimos la descomposición, vamos a poder hallar ya lo que sería la fuerza normal. Recordemos que aquí nosotros tenemos la fuerza normal y en en la definición formal dice que es contraria al peso, pero siempre están de forma paralela. En este caso, pues el peso no está de forma paralela. De hecho, no todo el peso está de forma directamente con el, sino lo que nosotros tenemos que darnos cuenta que el factor que tenemos acá es realmente está en el eje Y, es decir, el peso en el eje Y, o también lo que llamamos nosotros fuerza en el eje Y. Este es lo que vamos a analizar. Entonces, en conclusión, para esta parte, vamos a determinar que el proceso de la fuerza normal es igual a el valor que tenemos en Y, la fuerza en Y. ¿Cuánto es la fuerza en Y? 61.25. Esa es la fuerza en Y. Entonces quiere decir que la fuerza normal es la misma. Claro, hay algunos que por aquí dirán, bueno, lo que pasa es que la fuerza en Y es negativa. Por supuesto que sí, porque va hacia abajo. Y la fuerza normal es positiva, porque es una fuerza que va hacia arriba. Es válido, ¿verdad? Y hay que colocarlo. Si lo quieren poner la fuerza de Y negativa, no hay problema. La fuerza normal positiva también no hay problema. Bueno, ahora vamos, ya después de la fuerza normal, pues tenemos también lo que es la fuerza de fricción.
Ustedes saben que hay una fuerza aquí que está contrarrestando y tenemos que saber cuánto es esta, porque esta persona no solamente tiene que vencer lo que es el peso de lo que es la caja, sino además de eso, tiene que vencer lo que es la fuerza de la fricción. O sea, hay que hacer un esfuerzo adicional. Entre mayor fricción hay, pues mayor fuerza va a tener que generar, mayor empuje. ¿Tá? Igual, entre mayor masa tenga, pues también va a tener que generar mayor empuje, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver entonces lo de la fricción. Y la fórmula me dice que es coeficiente de fricción por lo que es la fuerza normal. Entonces, ya tenemos la fuerza normal. El coeficiente de fricción lo tenemos por acá arriba, que es de 0.30. Vamos a colocarlo entonces, vamos a multiplicarlo y me va a quedar 18.38 newtons. Ya que tenemos esto, pues lo vamos a poner más o menos para acá como otro dato. Y vamos ya a la última parte de esta primera fase, ¿verdad? Nos dice la fórmula que para poder calcular el impulso, vamos a sumar la fuerza de X, o en este caso sería el peso de X, es el peso, más la fuerza de la fricción, ¿verdad? Porque les mencionaba que hay que vencer eso. Entonces, por lo tanto, hay que sumarlo. 186.18 y le vamos a sumar 18.38 y esto va a ser igual entonces a 204.56. Cabe resaltar que el 18.38 por aquí lo aproximé entonces a 2 decimales y para que me quedara aquí la respuesta también con 2 decimales. Esto va a ser lo que es prácticamente nuestro empuje. Hay algunos datos que pues vamos a tener que rescatar de todos estos que ya tenemos. Ya en este momento ya no vamos a seguir utilizando todos, solamente algunos. ¿Cuáles son los que tenemos que rescatar? Primero que nada, pues vamos a tener que rescatar lo que es la hipotenusa. Vamos a rescatar lo que es la altura. También vamos a rescatar por acá lo que es el peso. Y también vamos a rescatar lo que es nuestro empuje o esa fuerza de entrada que vamos a estar realizando, ¿verdad? Recuerden que este empuje es la fuerza de entrada. Ya tenemos prácticamente esto. Vamos ahora a aplicar ya netamente las fórmulas que corresponden. Ya aquí ya vamos a poder calcular la ventaja mecánica ideal, real y eficiente, ¿verdad? Vamos con la ventaja mecánica ideal, que en este caso sería de la hipotenusa partido lo que es la altura. 8 metros partido lo que es 2.5. Me va a quedar como respuesta 3.2. Eliminamos metros con metros. Vamos ahora con lo que es la ventaja mecánica real, que me decía peso dividido lo que es la fuerza de entrada. En este caso, el peso es de 196, sigue siendo ese mismo. Y lo vamos a dividir por el empuje o la fuerza de entrada, 204.56. Hacemos la división, nos queda por aquí 0.96, eliminamos newtons con newtons y al finalizar nos damos cuenta que tenemos dos valores bastante diferentes. La ideal está por 3.2 y la real está apenas por 0.96. Es bastante grande la diferencia que podemos ver. Vamos a ver entonces cuál es la eficiencia del sistema. Recuerden la fórmula. Es mecánica real dividido la mecánica ideal. Entonces la mecánica real, que es de 0.96, la ideal de 3.2, hacemos la división y nos quedaría 0.30. Recordemos que este al ser un coeficiente lo podemos multiplicar por 100 para poder determinar de una mejor manera lo que es el resultado y vamos a obtener el 30%. Es decir, que este proceso es un 30% eficiente. Podemos dar una respuesta al final según lo que me estaban pidiendo al inicio. ¿Cuáles son las ventajas mecánicas ideal y real? Aquí tenemos la ideal es de 3.2, mientras que la mecánica real es únicamente de 0.96. ¿Y cuál es la eficiencia del sistema? Pues la eficiencia de la rampa es apenas del 30%, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, realmente se sacrifica bastante lo que es fuerza por distancia. Ciertamente, si yo quisiera levantar esta carga meramente de forma vertical, requeriría de un gran esfuerzo, de una gran fuerza,
En cambio, a través de una rampa, pues es mucho más sencillo, eso no se lo vamos a negar. Si bien es cierto, vemos aquí que la ventaja de la máquina era de 3.2, aún creo que 0.96 es bastante, podemos decir, cumple al menos con ciertos requerimientos para que nos ayude a poder levantar cierta carga, ¿verdad? Entonces lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les pueda haber ayudado un poquito con este tema y nos vemos en una próxima.